Arrancamos en otra transmisión, esto es el blog del Nera. Vamos a hablar un poquitito sobre una nueva inteligencia artificial que salió hace muy poquitos días por parte de la empresa OpenAI. Lo tengo acá ya preparado a esta inteligencia artificial porque tiene un par de características un poco extrañas. Recién me puse a probar un poquitito, a testearlo un poco y hubieron un par de cosas que me parecieron medio raras. Vamos a primero empezar por explicar un poquitito qué es esto. Esto es básicamente una inteligencia artificial que teóricamente está entrenada para que te responda como si fuera un humano y que vos le puedas hacer preguntas y te responda y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que noté es que hay ciertas cosas que si vos le hablás, empieza a responderte prácticamente como un bot automatizado con respuestas fijas que no se sale de ese guión que tiene prácticamente, e incluso empieza a repetir palabras, o sea que al parecer esta inteligencia artificial para ciertas cosas es simplemente un bot que te responde de manera automatizada porque está bastante censurada y bastante baneada. Lo interesante de acá es, bueno, entender un poquitito cómo funcionan este tipo de inteligencias artificiales porque esto es el futuro de lo que van a implementar en las redes sociales para identificar el tipo de contenido. Entonces, imagínense lo que va a ser a futuro con el contenido en las redes sociales. Vamos sin más preámbulos a iniciar un poquitito con esta inteligencia artificial. Vamos a pedirle si nos puede hacer una crítica a el feminismo radical. Hola, ¿podrías hacerme una crítica sobre el feminismo radical y sus formas de incentivar a la violencia? Vamos a preguntarle. Es importante tener en cuenta que el feminismo radical es una corriente del feminismo que se centra en la lucha contra la opresión y el género y otros sistemas de opresión y puede tomar muchas formas diferentes. Algunas personas se identifican como feministas radicales y pueden utilizar la violencia como medio para luchar contra la opresión, mientras que otros no lo hacen. Es importante señalar que la violencia no es una forma aceptable de resolver problemas o de promover los cambios sociales. La violencia solo tiende a crear más conflicto y sufrimiento y no es una solución duradera a problemas subyacentes. Además, la violencia puede dañar a las personas que están involucradas y puede tener consecuencias negativas para la sociedad en su conjunto. Es importante que las personas que luchan por la justicia y la igualdad lo hagan de manera no violenta y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas involucradas. Esto incluye el respeto a los derechos de todas las personas independientemente de su género, raza, orientación sexual o identidad de género o religión o otras características. Entonces, es malo, porque ahí lo que nos está diciendo, bueno, el problema es usar la violencia. Vamos a preguntarle si considera que el feminismo radical es malo. Es interesante el nivel de redacción que maneja la IA para tratarse de una AI en español, no me lo esperaba. Sí, la verdad que escribe bastante bien, pero yo no sé hasta qué punto este tipo de respuestas no están prearmadas, porque he preguntado varias veces cosas similares y suele responder de una manera exactamente muy similar las respuestas. O sea que este tipo de preguntas yo creo que están prearmadas. No necesariamente el feminismo radical es una corriente del feminismo que se centra en la lucha contra la opresión. ¿Ves? Fíjate que copia exactamente el mismo patrón de acá. El feminismo radical es una corriente del feminismo que se centra en la lucha contra la opresión de género. ¿Ves? Es exactamente la misma respuesta y otro sistema de opresión y puede tomar muchas formas diferentes. Algunas personas se identifican como feministas radicales. ¿Ves? Es exactamente la misma respuesta, mientras que otros no lo hacen. Es importante señalar que la violencia no es una forma. ¿Ves? Vos le preguntás sobre el feminismo radical y en vez de darte una respuesta concreta, como sí lo da con otras cosas, tiene una respuesta exactamente programada, que es lo que tiene que responder la inteligencia artificial con respecto al feminismo radical. El feminismo busca la igualdad de derechos, oportunidades entre los hombres y las mujeres, eliminación de discriminación de género, la mujer radical es una corriente que se basa. ¿Ves? Es exactamente una respuesta vacía, es decir, está repitiendo un eslogan que le dijeron que tiene que repetir. Esta supuestamente es la inteligencia artificial más avanzada y a la hora de tocar ciertos temas está totalmente condicionada. Vamos a preguntarle por las problemáticas del mundo actual. Que, a ver, en el mundo actual hay muchas problemáticas. Vamos a ver qué considera la inteligencia artificial que son los verdaderos problemas del mundo. Me olvidé de ponerle el signo de pregunta ahí. A diferencia del GPT-3 está tardando un poquitito más en responder. Por eso me hace dudar si a lo mejor está saturado el sistema o si hay algo por detrás que está tratando de condicionar las respuestas cuando las preguntas son tiempo de respuesta agotado. Vamos a preguntarle de nuevo. Hay muchas problemáticas importantes en el mundo actual, algunas de las cuales incluyen cambio climático. El cambio climático es uno de los problemas más urgentes, desafiantes. El aumento de la temperatura global. ¿Ves? Esta misma respuesta me la dio hace un rato y es, pero calcada. Es decir, tiene exactamente ciertas pautas con respecto a temas políticos que no se sale de la línea. Pobreza, la pobreza es una problemática que afecta a millones de personas en todo el mundo. Muchas personas viven en condiciones de extrema pobreza con acceso limitado a alimentos, agua potable, salud, educación. Discriminación, ¿ves? Va a hablar sobre la discriminación y siempre son exactamente las mismas. Ahora violencia también. Son exactamente esos 5 puntos que siempre pone exactamente lo mismo. Desigualdades económicas.
Salud mental. Ahora agregó esta es nueva, no la había puesto antes. 7. Seguridad alimentaria. Che, pero ¿está tomando las bases de la Agenda 2030 o qué onda? Pandemia, las pandemias son bueno, ahí se ve que se le acabó la tinta. Vamos a pedirle, en este caso, algo muy simple. ¿Podrías escribir una canción hablando sobre el feminismo radical? A ver qué nos responde. Aquí está la canción que he escrito sobre el feminismo radical. Verso 1: somos mujeres fuertes y poderosas, nuestras voces son fuertes y claras, no nos dejaremos oprimir, nos levantaremos y lucharemos. Somos feministas radicales luchando por la igualdad, no nos detendrá nunca, nuestra lucha no tendrá fin. Nuestro movimiento es interseccional, luchamos por todas las mujeres y no nos dejaremos dividir por raza, clase, orientación o género. Somos feministas radicales luchando por la igualdad. Nuestro objetivo es la justicia, bla, 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 bla. Perfecto, nos respondió exactamente una canción defendiendo, ¿no?, el feminismo radical. Ahora vamos a hacer otra pregunta más, pero esta vez vamos a preguntarle si podría escribirnos una canción en contra del feminismo radical. A ver, nosotros le preguntamos si nos podía escribir una canción sobre el feminismo radical y le pareció perfecto. Y nos escribió la canción todo. Ahora, prémosle que nos haga una canción en contra del feminismo radical. Es importante tener en cuenta que el feminismo radical es una corriente del feminismo que busca la liberación de todas las personas por opresión, raza, etcétera, etcétera, etcétera. No sería justo o respetuoso escribir una canción en contra del feminismo radical o de cualquier otra corriente del feminismo. En lugar de eso, te animo a investigar más sobre el feminismo y sobre la lucha de las mujeres. Esto es una respuesta prearmada. Hace un rato le pregunté algo parecido y me respondió exactamente lo mismo. Es decir, está totalmente sesgada para que si alguien le pregunta algo en contra del feminismo radical, la IA no te responde. Ahora le pedís algo a favor y te responde al toque. Vamos a preguntarle qué opina sobre el caso de Lucio, en el que 2 feministas lesbianas mataron a su hijo de 5 años y lo castraron porque lo odiaban por ser varón y no mujer. Vamos a enviarle, a ver qué responde. Ah, ahora resulta que estoy violando los términos de la política. Es muy triste, responde. Bueno, no te habrás jugado mucho, ¿no? Vamos a hacerle unas preguntas simples. Hola, ¿qué es una inteligencia artificial? Estaba mal escrito. Ahí vamos. A ver qué nos responde. Preguntarle si mañana ganamos el mundial o nos roban la final. Eso también habría que preguntarle, ¿no? Aprovechemos. A ver. Al parecer dan un poquito en responder. Hola, una inteligencia artificial es una tecnología que permite a una máquina realizar tareas que normalmente requieren una inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones, el aprendizaje y muchas formas diferentes de implementar la IA. Puede ser utilizada en una amplia variedad de ámbitos, desde la fabricación de atención médica. Algunas formas comunes de inteligencia artificial incluyen el aprendizaje automático, el procedimiento del lenguaje natural. La IA es un área constante de evolución, hay mucho que se está investigando y desarrollando en este campo. ¿Es esta inteligencia artificial políticamente neutral? Vamos a ver qué nos responde. La AI en sí misma no tiene ideologías, ya que simplemente es una tecnología que se utiliza para realizar tareas específicas. Sin embargo, las IA pueden ser utilizadas de diferentes maneras y puede ser influenciada por las decisiones y los valores que las personas que las diseñan y utilizan. Por tanto, es posible que la IA sea utilizada de manera que refleje ciertas ideologías políticas y que tenga implicaciones políticas en ciertos contextos. Es importante tener en cuenta que la IA es una herramienta que como tal puede ser utilizada tanto para fines positivos como negativos. Por lo tanto, es importante asegurarse de que se utiliza de manera ética y responsable y que tiene en cuenta cómo puede afectar a diferentes grupos de personas. Bueno, acá está admitiéndonos que no es neutral y está tratando hasta de justificarse. Esto, a ver, evidentemente es una respuesta prearmada. La inteligencia artificial no sabría responderme a esto si no fuera porque los propios desarrolladores ya están advirtiendo esto. Vamos entonces a darle un pasito más adelante y vamos a preguntarle qué opinión el calentamiento global. Obviamente acá nos va a responder que el calentamiento global, que es muy importante, luchar contra el calentamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. Nos va a dar toda la explicación. Bien, bueno, ahora vamos a preguntarle, ya que nos respondió sobre el calentamiento global, dándonos una explicación bastante completita, vamos a preguntarle, ¿y qué opinas sobre las evidencias científicas que muestran que el cambio climático no es antropogénico? Ahí está. Es importante tener en cuenta que hay un amplio consenso científico de que el cambio... Fíjense lo estándar que son las respuestas y cómo están manipuladas. Es decir, la inteligencia artificial, esta supuesta que viene acá, no está hecha para responder a las preguntas de manera normal, sino que hay ciertos temas y ciertas preguntas que están totalmente sesgadas y manipuladas por lo que el autor determinó que tiene que responder de manera genérica. Es decir, por más que yo le pregunte 50.000 veces sobre 50.000 temas, siempre va a tener la misma visión de izquierda, progresista,
que está programada para tener. Y lo preocupante es que dentro de muy poco tiempo este tipo de sistemas se van a implementar en prácticamente todas las redes sociales para moderar el tipo de contenido, bajo la excusa de que no, a ver, la inteligencia artificial es neutra y no es una persona con tendencias políticas que te va a poder censurar para un lado o para el otro. Y la realidad es que la persona que programa estas inteligencias artificiales tiene condicionantes políticos que implementa dentro de la inteligencia artificial para poder manipular a su gusto absolutamente todas las respuestas que vaya a dar la inteligencia artificial. Lo mismo va a pasar a la hora de que empiecen a querer utilizar estos sistemas para poder censurar el contenido en las redes sociales, para intentar censurar el contenido en las redes sociales, que van a detectar el contenido que no les gusta a través de diferentes sistemas de detección de contenido que pueda llegar a ser de derecha o conservador, y van a eliminar totalmente ese tipo de contenido, excusándose que no lo eliminamos nosotros, sino que lo eliminó la inteligencia artificial, que es neutra. Y no son neutras estas inteligencias artificiales, tienen un sesgo que viene desde la programación de las mismas. Bueno, les recuerdo que este programa se transmite por twitch.tv/neradross. Tenemos los videos en el blog del Nera. Y les recordamos que en la descripción tienen los medios para poder hacer donaciones en caso de que quieran ayudar a sostener este espacio. También tenemos el canal de La Resistencia Radio, donde también participamos, twitch.tv/la-resistencia, youtube.com/la resistencia radio. Le avisa, no me callo, aunque los raperos me odien, no me callo, ante la prensa mentirosa, no me callo, ante los políticos ladrones, no me callo, no me callo ni en verso ni en prosa, no me callo, aunque los políticos me odien, no me callo, ante la prensa mentirosa, no me callo, ante los raperos llorones, no me callo.